Hola a todos, estoy acá con Juan José Pocaterra. Él es cofundador y director ejecutivo de Vicua, una empresa que trabaja con gobiernos locales en América Latina para mejorar la calidad de la vida de la gente. Él es economista y abogado y, entre otras cosas, esta empresa Vicua ha sido reconocida por la revista Forbes como una de las 30 más prometedoras en América Latina. Juan José, bienvenido. Gracias, gracias. Qué gusto estar aquí contigo, como siempre, pana. Coméntanos primero entender qué es Vicua, cómo llegaron ahí y qué hace Vicua hoy en día. Mira, Nibiqua comienza, a ver, nosotros, el background de los tres cofundadores viene de haber trabajado desarrollando tecnología y software a la medida para distintos proyectos y verticales. Muchos de ellos nos tocaron trabajarlos en gobierno. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de trabajar en el estado de Guanajuato, en México, en el marco del proyecto Escudo, desarrollando un software para todo el tema de gestión de prisiones en el estado. Después estuvimos trabajando en el Transcaribe en Cartagena, que es el sistema de transporte público masivo. En Guayaquil participamos en una licitación importante para el tema de fotomultas, con lo cual realmente eso nos fue abriendo la puerta a entender la dinámica y la problemática que los gobiernos locales estaban teniendo para transitar este camino de transformación digital. Y ahí nos dimos cuenta que habían tres grandes problemas que transversalmente enfrentaban estos gobiernos locales. El primero de ellos es la existencia de silos de información. Eso quiere decir que tú llegas y si tú eres, mañana te nombran alcalde, vamos a decir, de Villavicencio, y llegas a la gestión, lo primero que tienes es una serie de información y data totalmente fragmentada entre todas tus direcciones y dependencias que no te permiten tener una visión completa del entorno urbano y de la ciudad, sino que, bueno, tú quieres saber cómo está el transporte público y tienes que preguntarle a tu secretario de transporte, que a la vez tiene que buscar información en algún sitio, a ver cuál es el estado real de la situación, que puede tener unas perspectivas y unos datos históricos, pero que usualmente no están ni vistos en una sola visual, ni están actualizados a la realidad de cómo está hoy en día la ciudad. Después, el segundo problema que identificamos es que así tú tengas y hayas roto esos silos de información, esos clústeres de información que se producen, la falta de colaboración entre las agencias es brutal. Y ahí siempre ponemos un ejemplo que levantamos en un cliente nuestro como Barranquilla, en Colombia, donde, para darles una idea, la poda y la tala de un árbol toma alrededor de 28 días producirse en la ciudad y involucra a 4 agencias distintas. Y no es que toma 28 porque no quieran hacerlo más rápido, sino que los procesos que están establecidos y la falta de herramientas digitales hace que la dependencia de Barranquilla Verde, de Secretaría de Tránsito, que es la que dice, epa, tengo un árbol que está bloqueando mi semáforo necesito la poda de la tala, tiene que enviarle un oficio a Barranquilla Verde recibe el oficio porque la intersección 5110 está un árbol que porque hay 5, entonces que mandar a alguien a verlo, revisar este árbol, que regresa a la oficina, luego llevan una aprobación de Secretaría de Tránsito, Tránsito luego escribe a la agencia de infraestructura, ellos son las cuadrillas, por ahí, imagínate, ya se va haciendo largo el cuento y estoy comenzando en la parte del proceso, ¿no? Y eso nos dimos cuenta que era por la falta de tener todo en una misma plataforma como existe en el sector privado. Y luego el tercer problema, el último que abordamos desde Vicua y desde Urbo con la plataforma que sacamos, es que, bueno, si tú tienes esa colaboración entre las agencias, igual el implementar tecnologías que te permitan manejar, administrar la infraestructura en tiempo real es muy complejo porque es muy costoso. Para darte una idea, una ciudad que es cliente nuestro también quería hacer la modernización de su alumbrado, contactaron a Cisco y el proyecto para 17.000 postes de luz era alrededor de $8 millones. Eso es un presupuesto elevado para un elemento bueno, que al final del día hoy con las tecnologías que existen se puede hacer a un costo mucho menor y de una forma más eficiente. Entonces, tomando en cuenta eso, así es que surge Vicua, es decir, nos dimos cuenta de esos problemas, desarrollamos entonces una plataforma que se llama Urbo, que es un software como un servicio, es decir, una plataforma que accedes vía web y puede la ciudad entonces digitalizar sus activos urbanos, crear el inventario digital, pasar a integrar a todas sus dependencias para que se puedan asignar tareas sobre ese inventario, puedan compartir documentos, puedan hacer planificación de las rutas de transporte o de las rutas de recolección, pueden hacer mantenimiento de los activos y después se incorporan dispositivos o sensores a la plataforma, que tenemos más de 1.200 modelos de dispositivos integrados a la plataforma, pues pueden entonces empezar a tener data en tiempo real y administrar a distancia esa infraestructura. Es utilizar la tecnología para hacer que la gestión de la ciudad sea más eficiente, ¿no? Y también he visto que Vicua trabaja de alguna manera primordialmente con ciudades emergentes, con sectores que quizás no tengan demasiado presupuesto. Vamos a hablar de eso ahorita, pero también antes de entrar en materia técnica,
quisiera preguntarte para ti qué hace que una ciudad sea inteligente. Más allá de estos fenómenos o de este uso de la tecnología, para ti, ¿qué es una ciudad inteligente? Sí, para mí de hecho no tiene que ver con la tecnología per se, creo que la tecnología es la herramienta y no el fin, siempre se lo digo a los clientes y por eso también eso está como embebido en la filosofía de Vicua. Creo que la ciudad lo hace inteligente cuando sus actores urbanos tienen acceso a herramientas con las que pueden tomar mejores decisiones y por ende ser ellos más inteligentes en sus procesos diarios. Con los actores urbanos me refiero al ciudadano, me refiero a los mismos funcionarios públicos, me refiero al sector privado que consume y requiere parte de estos servicios y ofrece productos y servicios en la ciudad. Entonces, en la medida en que estos humanos que estamos involucrados en el entorno urbano, que la única razón por la que existe la ciudad es porque para nosotros como humanos eso va metido en nuestra fibra social, ¿no? O sea, al final a mí lo que me interesa es estar muy cerca de donde yo puedo tener acceso a nuevas oportunidades y donde puedo tener acceso a una red de conexión humana que se pueda producir y lo que hace que la ciudad sea inteligente es que todos nosotros estemos de manera colaborativa entendiendo el impacto que mi accionar sobre esa ciudad tiene de efecto, vamos a decir, de onda expansiva o de efecto mariposa hacia el resto de los actores que están ahí y eso es lo que nosotros buscamos subsanar, por eso incluso con Urbo, hace poquito lanzamos en agosto del año pasado una plataforma que se llama City Academy, que es como una especie de masterclass, o sea, de plataforma masterclass, pero en temas urbanos y de transformación digital, donde el objetivo es darle información en cómo utilizar herramientas tecnológicas a los diversos actores, bien sea para incrementar la participación ciudadana, bien sea para incrementar lo que es el presupuesto participativo, administrar mejor los servicios o si eres un operador de transporte, cómo puedes tú contribuir a que la ciudad funcione mucho mejor. Entonces ahí se abre el abanico para que a través del tema formativo la herramienta tecnológica lo que se vuelva es un habilitador de esas transformaciones y no un obstáculo. Entiendo. Esta idea de que la tecnología sea el medio y no el fin, creo que me parece clave para esta conversación. Juan José, también te pregunto para que vayamos entendiendo un poco más a profundidad esta idea, ¿tienes alguna ciudad que a ti te parezca ejemplar o que se acerque a esa idea que para ti es una buena ciudad, una ciudad donde se ofrece una buena calidad de vida, una ciudad inteligente? Mira, bueno, creo que ahí siempre hay criterios diversos, ¿no? Porque después entra mucho el gusto que uno tiene por esa ciudad. Yo te puedo decir que en el mundo que me ha tocado recorrer gracias al trabajo con el Foro Económico Mundial en estos temas urbanos, te puedo decir que, por ejemplo, Singapur es una ciudad que a mí me impresionó de principio a fin. Evidentemente ahí uno puede estar o no de acuerdo con el tipo de sistema que rige la ciudad, en este caso una ciudad-país, una ciudad-estado, que es también un contexto bien particular porque eso le da unas características bien particulares en comparación al resto de las ciudades del mundo, pero a mí me llamó mucho la atención cómo este fenómeno de hablar de que los actores son los inteligentes y eso es lo que hace la ciudad inteligente, ahí uno lo ve clarito, desde que tú hablas con un operador turístico o hablas con el conductor de la unidad de transporte público de la ciudad, que además todo el mundo habla un inglés perfecto o te lo maneja o te lo domina, ya eso es impresionante tenerlo en una ciudad, o hablas con un ciudadano común que te está atendiendo en un restaurante y todos tienen una filosofía de su contribución hacia el urbano y entienden perfectamente cómo el funcionamiento de la ciudad de Singapur como entorno urbano, ellos juegan un rol fundamental y la ciudad tiene que invertir en eso. Entonces ahí tú descubres que eso es lo que hace que, bueno, cuando tú vas a Singapur, por ejemplo, no ves una sola cola. Yo tengo una anécdota con mi esposa cómica porque ella me acompañó en el viaje, todavía éramos novios, no estábamos casados, y estamos en un bar, en un rooftop bar en Singapur, espectacular, viendo la ciudad, y yo estoy en una esquina y me quedo como pegado viendo hacia el horizonte, ¿no? Entonces ella llega y me pregunta, ay, ¿qué estás pensando? Ella pensando que yo iba a decir algo todo romántico, todo algo, pues, entonces me dice, ay, oye, ¿qué estás pensando? Y yo le digo, coño, mira eso. Todos los semáforos están en una onda verde perfecta de aquí hasta el final y no hay un solo carro en cola. Entonces, o sea, ella obviamente dijo, hermano, o sea, ya te conocí, ya sé algo en qué me estoy casando, pero lo impresionante de una ciudad es que, por ejemplo, todos los servicios, tú no vas a hacer cola en ningún servicio, bien sea en el transporte público, bien sea en un restaurante, o sea, es impresionante. Y es porque la eficiencia está detrás de lo que ellos buscan operar a nivel de una calidad de vida significativa. Luego, aquí en América Latina te diría que a mí siempre me ha gustado mucho la filosofía que ha estado detrás. Claro, ha tenido sus altos y bajos, pero Medellín, capaz estoy hablando de un sospechoso habitual, pero Medellín es una ciudad a la que le tengo un cariño especial. Me tocó hacer un reportaje con CNN en español sobre las transformaciones urbanas que se realizaron ahí desde principios del 2000 en la ciudad, y creo que es una ciudad que también ha entendido lo relevante que es invertir en modernizar la infraestructura.
Algo que no mucha gente sabe, ellos han sido como pioneros en el tema, por ejemplo, de fotomultas en América Latina. La ciudad de Medellín genera 57 millones de dólares al año en fotomultas. Y eso es una vía en la que ellos financian inversiones en nueva infraestructura. Entonces ahí es cuando empiezas a ver que es una ciudad que entiende que al final los entornos urbanos también son un modelo de negocio. Y también interesante como muestras dos ejemplos que son bien distintos, ¿no? La idea de la vida en Medellín, en Latinoamérica, una ciudad que se parece, por lo menos en su forma, se puede parecer a Caracas, también el clima, etcétera. Creo que muchos hemos hablado de esto. Y el contraste con Singapur. Yo he visto también en la página de Vicua, que le invito a todos que la visiten, que vean lo que ustedes exponen. Ustedes hablan de la vida mejor. ¿Cómo entiendes la vida mejor? Sobre todo también viendo estos contrastes, ¿no? ¿Es posible la vida mejor en Medellín a su manera? ¿Es posible la vida mejor en Singapur a su manera? Y es posible la vida mejor en una ciudad como Caracas con todas las dificultades. Por eso lo que está por detrás de nosotros y ese eslogan de la vida mejor, creemos que es la esencia de lo que hacemos. Porque oye, Dani, al final no es lo que nosotros hemos perdido, la moral, y eso nos ha pasado en muchas ciudades latinoamericanas, ¿no? Que es parte de por qué, yo sé que después vamos a entrar a este tema, pero lo toco tangencialmente ahorita, por qué trabajamos con las ciudades pequeñas y medianas de América Latina en el mundo emergente. Porque lo que hay es una falta de confianza y de moral, de creer que en esos entornos urbanos que tienen poco presupuesto y que tienen unas complejidades importantes desde el punto de vista de infraestructura, no se puede vivir mejor. Y la verdad es que sí se puede, y son pequeños cambios, son pequeñas alteraciones que de la mano de la tecnología, con el leapfrogging opportunity que te da ese salto cuántico que puedes hacer, puede mejorar de forma significativa. El tema de transporte en las ciudades latinoamericanas que tiende a ser caótico, mira, yo creo que hoy una de las cosas más importantes en el transporte en América Latina es el tema de la certidumbre para el usuario. Y eso hoy con tecnología se puede brindar. Yo como usuario quiero montarme lo único, no es que quiero pagar con una tarjeta, ni quiero tener una aplicación tipo Uber. No, eso no es lo más importante. Lo más importante es que yo quiero estar en mi parada a las 7:30 y saber que a las 7:30 el autobús está pasando, el que me va a llevar al punto B para yo luego hacer una transferencia a las 7:45 que me va a llevar al punto C. Esa certidumbre hoy se puede lograr con pequeñas inversiones tecnológicas y eso elevaría la moral y la vida, la calidad de vida, porque entonces ya el ciudadano no tiene que pasar, esperar, tener esa ansiedad que se produce por no tener un servicio público de calidad, que de nuevo, calidad no quiere decir que estés en el autobús más moderno, ni que estés en una cosa que se maneja súper futurista, en un carro que se maneja solo. No. Por lo menos un primer paso es que haya certidumbre en el servicio. Eso es lo que buscamos brindar con la información. Claro, y volviendo al punto que mencionaste antes, todos estos avances tecnológicos, estas grandes plataformas o las nuevas maneras de vivir la ciudad están precisamente dadas para que la gente viva mejor. Exactamente. Y es que entonces estas pequeñas ciudades, y a ver, volviendo a la idea de ciudad, la ciudad es un organismo vivo, está constantemente cambiando y hemos podido conocer distintas ciudades, ni siquiera en el mundo, en nuestro propio país, vemos que cada ciudad tiene como una personalidad. Así es. Contexto distinto, la gente de los Andes es distinta, el oriental es distinto, estar cerca de la playa, estar cerca de la montaña son dos cosas que tienen implicaciones diferentes. Entonces aquí sí podemos ir entrando a este tema. ¿Por qué Vicua? ¿Por qué a ustedes les llama la atención y se enfocan en ciudades emergentes? Mira, yo lo veo y se lo digo, se lo decía todos los años, hago una reunión con el equipo donde hablamos de la visión de mercado y hacia dónde estamos yendo. El grueso casi siempre lo concentra esta pregunta, ¿no? Especialmente en las personas nuevas que ingresan a Vic. Y para mí se trata de un tema de impacto, pero también un tema de la oportunidad de negocio que existe en esta industria que se llama GovTech o Government Technologies, que es América Latina, la región más urbanizada del mundo, tiene 15.094 gobiernos locales. En el mundo hay 557.000. Tú agarras los 15.094 gobiernos locales de América Latina y más del 82% de esos gobiernos locales están o corresponden a territorios que tienen población menor a los 500.000 habitantes. Eso es importante. Y esa población que está fragmentada en todos esos espacios territoriales que manejan estos gobiernos locales no tienen acceso a estas tecnologías porque pasan por el radar usual de los grandes proveedores de estas soluciones de smart cities o de ciudades inteligentes en el mundo. Porque al final, como te decía, ¿cuántas ciudades tienen para modernizar su alumbrado? 8 millones de dólares para poder actualizar y manejar de forma remota 17.000 postes de luz. Muy pocas. Entonces, al final lo que nosotros hemos buscado es que el concepto de ciudades inteligentes creemos que hoy tiene un problema. Es decir, es sexy, es algo que todo el mundo anhela porque nos da como ese sentido de que estamos evolucionando y se ha posicionado como un tema de, bueno, esto es una ciudad que está yendo hacia el futuro, que es algo importante, pero tiene un problema de fondo.
que es que hasta ahora los grandes vendedores de tecnología lo han propuesto como si tú eres una ciudad bruta o una ciudad inteligente. Entonces lo plantean como una dicotomía, como un blanco y negro. Y la inteligencia humana no es así. La inteligencia humana, tú vas al colegio, vas a preparatoria, después vas al colegio, después te vas a la universidad, después haces un posgrado, después haces un doctorado y poco a poco vas incrementando tu capacidad. Igual es una ciudad. Entonces creemos que llegándole en el ciclo inicial de una ciudad analógica, como puede ser, o de un gobierno local que maneja una ciudad que hoy es analógica, en ese proceso de transformación digital podemos generar un gran impacto y al mismo tiempo es donde está el mercado, porque al final nuestro mercado no está en 5 ciudades que sí son las que tienen presupuesto, sino en cómo logramos hacer un price point, un precio accesible y asequible para las ciudades, de tal manera que podamos llegar a la mayor cantidad de esos 557.000 gobiernos locales del mundo o los 15.094 que están en América Latina. Claro, y también entramos a esta idea de ayudar a la gente que probablemente no tiene el acceso o los que están un poquito más rezagados en poder acceder a esta vida mejor, a una calidad de vida, a ciertos estándares de lo que pudiese ser Y vivir. además, paradójicamente, y perdón que te interrumpa, una de las cosas que tiene esto, porque creo que estás dando en el clavo, es que en los gobiernos locales de ciudades pequeñas hay menos fricción al cambio. Entonces, las nuevas tecnologías, como hay menos cosas, y eso es un poco lo que yo siempre he dicho del caso venezolano, y cuando yo creo y tengo con muchísimo optimismo el renacer del entorno urbano venezolano, lo veo clarito, porque se han desmontado tanto las infraestructuras y las estructuras institucionales que existían en el pasado, que hoy traer algo nuevo no va a tener una fricción al cambio tan alta. Igual pasa en la mayoría de las ciudades pequeñas y medianas. Tú quieres transformar el transporte público, por ejemplo, de ciudades de América Latina, trata de hacerlo en Bogotá, competir con el Transmilenio y el CITP y tratar de que los distintos sindicatos u operadoras cooperativas que operan se casen contigo. Es un rollo. Bueno, pero tú te vas a la ciudad de Huancayo en Perú y ahí ya está mucho más fragmentado el poder que está en esa ciudad, con lo cual el cambio se puede dar de una forma más rápida. Entonces yo creo que también es un tema de la velocidad del impacto. En esas ciudades pequeñas y medianas, traer tecnología puede hacer que adelantemos a esa ciudad en muy poco tiempo, en varios años. Y ahí es donde yo creo que está de verdad la oportunidad que existe hoy en el mundo emergente. Aquí podemos hablar de muchísimas cosas y seguro tendremos oportunidad de volver a hablar y sería bueno revisar estos procesos más adelante a ver cómo va esto. Pero no quiero dejar de preguntarte, cada ciudad, como ya hablamos, es distinta, por ende no todas las soluciones caben o la misma solución cabe en las mismas ciudades. Sí. ¿Cómo manejan ustedes este proceso de entender los problemas, ofrecer soluciones, trabajar con los gobiernos locales? Es una súper pregunta. La verdad es que, si bien eso es cierto, sí creemos que hay procesos humanos, porque por eso siempre nuestro enfoque está en cómo logro, o sea, nuestra plataforma no lo maneja la ciudad, lo maneja el humano que es administrador de la ciudad. Entonces, lo que hemos encontrado es que, claro, que hay procesos más o menos base que tú tienes que dar y por eso también el diseño de la experiencia de usuario y de la interfaz, en nuestro caso, es tan importante, que sea lo más abierto, o sea, lo más flexible, que te permita a ti, si tú tienes una disposición desde el punto de vista urbano, con unas políticas públicas que varían de ciudad en ciudad, las puedas implementar sobre esta plataforma sin necesidad de que tú tengas que reajustar tu proceso, sino que en la misma plataforma cabe todas esas distintas alternativas. Y lo clave está en encontrar ese vaso de comunicación entre todos los actores. Claro, y eso me imagino ha sido parte del desarrollo de Vicua Ese es el reto. claro. Esa es la pelea diaria. Claro, y eso también es lo atractivo del trabajo que ustedes están haciendo, porque es que están trabajando con algo que es realmente retador y por eso creo que también es emocionante. Tal cual. Los que nos gusta gestión de ciudades en general. Pero mira, Juan José, estás comentando ahorita que ciertamente estos son procesos manejados por personas, por seres humanos, y en política también nos hemos dado cuenta que al final el ser humano no solo comete errores, sino que en ocasiones también cuando se maneja el poder es fácilmente corromperse o corromper la gestión. Quisiera preguntar, ¿no han pensado los límites que esto puede tener o la amenaza que puede representar la tecnología de ciudades inteligentes para la democracia? Total, es también un súper tema. Eso creo que ha sido de los que más me ha tocado discutir en el espacio del foro, porque es un tema que preocupa, especialmente cuando tienes quizás este contraste del modelo asiático, quizás más visibilizado Sí. por China y cómo la tecnología está por detrás de un control social importante. Pero yo te diría que, a ver, primero, no, lo que hemos conseguido en América Latina, paradójicamente, y es parte de nuestro objetivo diario,
es romper el estigma de la percepción que hay del sector público y de estos gobiernos locales, de que la voluntad que existe es precisamente como corrupta y de control. Lo que hemos visto con los distintos funcionarios con los que trabajamos en toda la región es que son técnicos apasionados del urbano, como podemos ser tú y yo, y que lo que pasa es que tienen pocas herramientas. Entonces, más bien lo que están es fundamentalmente frustrados por esa realidad y quieren generar un cambio, pero un cambio de los positivos, de los que generan más democracia y más acceso, y no de los que generan más control y menor, vamos a decir, libertad en las ciudades. Entonces, eso es un primer tema que te comento, porque sí creo que si bien esa percepción gobierna, y ojo, yo la tengo también, la entiendo perfectamente de dónde viene, Claro. si hemos querido como socializar y evangelizar con que no es la realidad. O sea, es una realidad de un grupo pequeño que afecta cómo percibimos al resto de los que están ahí involucrados. Y por el otro lado, sí creo que al final la tecnología, como nosotros la diseñamos y la contemplamos, precisamente no tiene que ver con el control, y por eso es que hemos abordado la solución desde modernizar al gobierno local y al humano que está en el gobierno local, o sea, enhance a ese funcionario, porque al final, por eso es que nosotros no recolectamos data de ciudadanos, no recogemos información de quién o para dónde se mueve, estamos recogiendo es la data que tiene el gobierno, que esa data debe ser pública. Entonces, lo que nosotros buscamos es que más bien Urbo sea una plataforma en la cual esa data está estructurada para que en un momento dado pueda tener acceso como data pública y podamos entonces estar en una sociedad mucho más democrática y en una ciudad mucho más libre para el ciudadano. Ok, a ver si te entiendo, pero también la recolección de data del ciudadano, entiendo que Vicua no está haciendo esto, pero recoger data de la gente, del ciudadano, no es intrínsecamente algo malo. Correcto, correcto, correcto. No lo es, no lo es. Tú puedes Digo, ayudar nosotros no lo también. hacemos porque creo que en eso hay varias personas haciéndolo, o varias compañías haciéndolo. Nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que quizás entendemos que la transformación en nuestro mundo emergente parte mucho por transformar a la institucionalidad que tiene, digamos, maneja las grandes infraestructuras y los grandes elementos de política pública, porque ya el ciudadano se ha ido digitalizando mucho más rápido. Tú ves el último estudio que se hizo de tendencias digitales en América Latina, y tienes a un ciudadano que es muy consciente y que utiliza muchísimas herramientas para la digitalización de su vida. Lo que no está pasando es que la infraestructura acompañe ese proceso de digitalización que tiene el ciudadano. Entonces, por eso es que creemos que por ahí viene el cambio, pero no porque efectivamente sea intrínsecamente malo recoger esa data o esa información por parte del ciudadano. De hecho, siempre he dicho, una de las mayores contribuciones que pueden dar los ciudadanos a las ciudades es contribuir con data, porque al final, mientras más abramos la información, ojo, data que esté anónima, protegida, seguro, que no vulnere ninguno de tus derechos a la privacidad, oye, eso te va a dar va a contribuir a que todos seamos mejores en el entorno urbano. Y es importante que entendamos eso, el compartir la data y formas seguras de hacerlo y que de paso ayuda a que la convivencia sea mejor. Hay los pequeños comercios en la ciudad, es bueno que se vean reflejados en Google Maps, que uno diga qué tal estuvo la comida, etcétera. Literal. Como un pequeño ejemplo de estos emprendimientos que también requieren que las personas estemos hablando de lo que ahí está sucediendo, que estemos contando cómo se vive la ciudad, cómo cada quien lo refleja, y así se generan muchas más conexiones. Te iba a hablar de esto porque estás mencionando, ¿no? Las personas nos vamos digitalizando más rápido, la gente va a un nivel más rápido, con cada nueva generación la tecnología es algo como más lógico en nuestras vidas, pero los gobiernos se van quedando un poquito más atrás. ¿Has tenido algún testimonio de estos servidores públicos en cómo la tecnología, cómo el apoyo que ustedes han tenido los ayuda contra esa frustración? Porque es que son seres humanos dentro de estas instituciones que también quieren ayudar, pero a veces se dan cuenta que para talar un árbol hacen falta 28 días de emails, correos, no sé qué. ¿Has tenido algún ejemplo de alguien que te diga, mira cómo esto me ha ayudado a servir mejor a los demás? Bueno, ese caso del apoyo de la tala del árbol, de hecho creo que en nuestra página está el testimonio de la directora de Barranquilla Verde sobre cómo reducir eso, le eleva la moral al funcionario, porque, bueno, efectivamente, ya pasar de 28 días a que lo puedas hacer en día y medio, involucrando a todas esas personas, es un salto cuántico en cuanto a eficiencia y a uso de recursos.
Entonces eso, de hecho, si se meten en la página lo pueden conseguir. Y así nos ha pasado con todos los funcionarios. Tenemos al viceministro de Transporte de El Salvador, Saúl Castelar, que siempre nos comentaba que, bueno, que en el uso de la tecnología, a ellos les ha servido mucho durante la pandemia, por ejemplo, para poder mover al personal sanitario, o sea, al personal de salud, de atención de emergencia de salud, donde el Ministerio de Transporte se volvió como el operador behind the scenes de poder trasladar a esa gente en las emergencias a los distintos pueblos más remotos de El Salvador. Y fue que gracias a la tecnología que lo pudieron lograr y lo pudieron monitorear desde su centro de control para poder hacer eficiente, porque al final tenían, no, esta contingencia los agarró desprevenidos como nos agarró a todos. Entonces al final tenías muy pocos recursos para atender la emergencia, tenías que maximizar el uso. Bueno, y ahí vemos los resultados. Hoy El Salvador, uno de los países que mejor ha atendido la pandemia bueno, se ve hasta en los resultados electorales del presidente Bukele y del Partido Nuevas Ideas en las últimas elecciones. Pero como eso, en todos los niveles de ciudades lo hemos encontrado. Y es que, mira, Dani, y de hecho, ahorita que estoy escuchando, pues me encantaría que esto lo conversáramos fuera de línea y le diéramos forma en conjunto, porque es algo que yo particularmente tengo entre ceja y ceja ya como algo muy individual, pero en el marco también de apoyar la plataforma Vicua. Es que yo digo que nosotros estamos por detrás o tenemos la potencialidad de aglomerar o de aglutinar al movimiento de los olvidados, que para mí son los funcionarios públicos de América Latina. ¿Y por qué? Porque, primero, tú eres funcionario público y si no eres el alcalde o un político pancoming exitoso y que vaya, tu familia, si tú eres un funcionario, te ve como verga. Y tienes un hermano que trabaja en el sector privado, tú eres como la ovejita negra de la familia que está ahí, porque bueno, probablemente estás en un sitio que es bien burocrático, que está mal visto, que entonces estás metiéndote en una vaina corrupta, en cambio tu hermano al lado está trabajando para Coca-Cola y él es, oye, mira, él es mi hijo que es exitoso ahí trabajando por una empresa, una transnacional. Entonces, hay una diversidad de cómo medimos nosotros al funcionario público. En segundo lugar, siempre hay esta percepción de que es donde menos remuneración o donde tu carrera desde el punto de vista económico se va a ver truncada y no es donde está, cosa que evidentemente también hay que romper y hay que modificar o hay que buscar la manera en que eso cambie. Y lo tercero es que además todos los ciudadanos, como buenos ciudadanos que somos, todos nos creemos expertos en los temas urbanos. A mí siempre me pasa que, claro, como yo estoy del otro lado, estoy del sector privado, pero la gente sabe que trabajo en esto, mucha gente se queja con los gobiernos locales, se queja de los gobiernos locales conmigo, como si además yo tuviese, o sea, yo fuese un interlocutor válido para poder llevar esa queja, pero siempre me da risa que entonces que sí. Mira, yo el otro día estaba transitando por la Francisco de Miranda y esos semáforos estaban mal programados. Y yo, hermano, dime qué puedes saber tú de cómo se programa un plan semafórico y tú sabes lo que es un ciclo partición y desfase. No. Bueno, entonces, ¿cómo tú vas a jugar? Bueno, no, pero es que yo vi que había uno en rojo que no debía estar en rojo. No, no, pero es que eso no funciona así. Entonces, claro, el ciudadano es muy crítico con el servicio porque todos al final somos servidos por esa infraestructura. Entonces, imagínate, estás mal pagado, eres la oveja negra de la familia porque estás en un sitio donde la gente dice que no vas a ser exitoso y además todo lo que haces siempre tiene un volumen grande de detractores. Coño, la moral la tienes por el piso. Y eso no tiene que ser así. La verdad es que hoy, si nosotros logramos con la información visibilizar mucho más, que yo sea ciudadano y casi que me meta y veo el plan semafórico que está en la Francisco de Miranda y sé por qué, porque sé cuántos carros se mueven y hay una explicación que me dice por qué ese plan está así hecho, yo diría, ah, mira, no, este tipo tiene razón, es verdad, ahí se ve el impacto. Eso ayudaría a elevar la moral y a que haya una mayor sincronía entre el ciudadano y la institución gobierno, que hoy tú ves la última encuesta de Latinobarómetro y políticos, es decir, el estamento político y la institución gobierno en todos sus, de hecho está segmentado, gobierno nacional, regional y local, en la encuesta del Latinobarómetro, está por debajo de 12% de confianza por parte de los encuestados. Son las instituciones que menos confiabilidad generan en el ciudadano. Eso hay que cambiar y eso se puede cambiar, pero requiere que se utilicen este tipo de herramientas que tenemos hoy en el siglo XXI disponibles. Sí, yo creo que es importante entender que eso representa una crisis para todos los ciudadanos, para todos los habitantes. Y existe esta gran brecha entre lo que se hace en la dinámica política versus lo que las personas están percibiendo y las demandas de la población. Y esa gran brecha genera mucha frustración. No solo es algo que pasa en Venezuela, está pasando en todo el mundo, como la democracia está viendo cada vez más en crisis porque pareciera que los políticos van a un ritmo cuando que los problemas de la gente
van a otro ritmo y esto, bueno, genera un ecosistema para que pasen muchísimas cosas, pero estoy de acuerdo con lo que tú dices y también creo que la tecnología, que la modernización es una herramienta para que los políticos, los gobiernos puedan tener una comunicación más transparente, pero también más gente, más rápida de los problemas de la gente. 100%. O Juan José, y quisiera preguntarte, entonces, en este caso, sabemos que el político debe modernizarse, tiene que hablar con más transparencia, o sea, son muchas las tareas que podemos hablar del político, del servidor público, del que está en funciones de gobierno, pero también me gustaría que me dieras alguna reflexión acerca de la responsabilidad que tenemos los ciudadanos en nuestras ciudades y cómo podemos entender que pudiéramos jugar de alguna forma en el mismo equipo con roles diferentes para que la vida sea mejor. No, yo creo que los ciudadanos terminamos siendo de verdad la esencia de la respuesta a esto. De hecho, creo que muchas veces uno de los grandes errores, por lo menos en América Latina, con respecto a los temas urbanos, es que ponemos todo el peso en la espalda del político que llega a gobernar la institución local. Y eso es un error gravísimo, gravísimo. Eso involucra que desde el sector privado y nosotros como ciudadanos tenemos que ser copartícipes de las soluciones. Eso comienza por comunitariamente, o sea, en nuestras comunidades ayudar a que la infraestructura que tienes, mira, América Latina, y eso yo creo que tenemos que visibilizarlo con números. De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, América Latina tiene una brecha de 1.5 trillones de dólares en inversión en infraestructura. Es decir, para nosotros construir la infraestructura que requiere nuestra región para el nivel de población que tenemos y para poder ser competitiva y productiva, requerimos 1.5 trillones de dólares, que no existen. Hoy no están ni en la economía, ni el mercado global está dispuesto a ponerlos en América Latina por diversas razones. Entonces, ahí entra, al entender eso, creo que es muy diáfano, muy claro para el ciudadano cómo nosotros podemos contribuir. Hay un primer elemento que es, si nosotros nos organizamos en comunidad y logramos que la infraestructura que sirve a mi comunidad, la parada de transporte, la vía que está enfrente, la red hidrométrica que llega, el tendido eléctrico, contribuimos con el gobierno local para invertir de forma sectorizada y construir de la mano del privado una alternativa que haga que esa infraestructura funcione, estaremos solucionando uno de los grandes problemas y una de las grandes brechas, porque al final yo creo que aquí sí debemos irnos como con una mentalidad más anglosajona en ese sentido, donde la coparticipación, la participación comunitaria no debe ser solo para exigir y para votar, tiene que ser para también brindar soluciones a ese espacio urbano, más allá de las paredes de nuestra casa o de nuestro edificio o de nuestra residencia, sino cómo todo ese colectivo que está alrededor yo lo amalgamo en un mismo entorno y me vuelvo un habilitador para el sector gobierno en cuanto a decirle, mira, estas son mis prioridades. Por eso es que la participación termina siendo tan esencial y por eso es que las herramientas deben ir orientadas a brindar esa participación, pero creo que el ciudadano termina siendo la esencia de esto. Claro, totalmente. Y ahí hay todo un debate muy interesante, investigación de cómo mejorar la participación ciudadana en muchos de estos temas. Total. Y ya podremos ir, también los invito a quienes estén viendo esto, vayan a la página de transecto.com. Hay muchísimos artículos de urbanistas, arquitectos, que hablan de estos temas de distintas ciudades de todo el mundo y también enfocados en Latinoamérica. José, antes de irnos, no puedo dejar de preguntarte por Caracas. Esa es nuestra ciudad, es Sí. mi ciudad favorita, pero ojo, no tienes que enmarcarte nada más en Caracas. Si también quieres hablar de alguna otra región de Venezuela, con mucho gusto, te pregunto, ¿qué oportunidades, qué potencial ves ahí en un futuro democrático para dentro de unos cuantos años? ¿Qué crees tú? ¿Cómo puedes visualizar tú Caracas en el futuro? Mira, yo de hecho te diría que no lo veo tan a futuro, lo veo pasando ya. Creo que hay dos cosas que están ocurriendo en la fibra de la transformación de Caracas. Una va por el tema político. Creo que ahí sí, pensando mucho más hacia el futuro, me imagino una ciudad que esté integrada en su política pública como realmente un conurbanismo entre todos los municipios que están en el área metropolitana. O sea, realmente darle una visión de área metropolitana a la ciudad de Caracas, porque hoy creo que esa fragmentación, que de por sí además no tiene que implicar que se pierda poder en las instituciones municipales locales, con las cuales creo muchísimo, sino que creo que es más un tema de coordinación. Nosotros tuvimos un ejemplo cuando en algún momento implementamos el sistema de semaforización inteligente en el municipio de Chacao y Baruta. Eso coincidió por muy poco tiempo, que fue el único momento donde
el municipio de Chacao y el municipio de Baruta compartían esa data y podían hacer políticas integradas en ese nodo que era el Rosal, conectado con la principal de las Mercedes. Se podían hacer políticas integradas para poder aligerar, perdón, y aliviar el tránsito vehicular en la zona. Fíjate que de nuevo la tecnología permite que esa infraestructura que físicamente está distribuida en dos municipios, en un mundo digital la podamos gobernar y la podamos cogestionar con información. Entonces yo me imagino una ciudad que desde un punto de vista metropolitano permite que todos estos municipios hablen el mismo idioma, sea interoperable lo que estén haciendo y podamos entonces construir una gran plataforma metropolitana de gestión de la ciudad. Y por el otro lado, creo que lo que va a pasar en Caracas, que también aplica al resto de las ciudades de Venezuela, pero creo que aquí vamos a ser los impulsores, es que todo este desmantelamiento que existe, como decía antes, de ciertos servicios e infraestructura va a abrir un nuevo mercado, mucho más de alianza público-privada en la prestación de servicios en el área metropolitana de Caracas, que creo que va a ser espectacular. Eso va desde el agua, la luz, la recolección de residuos, el transporte. Creo que van a empezar a aparecer alternativas como el año pasado apareció con los deliveries en Venezuela, que mis papás llegaron de Colombia hace poco a visitar a mi hijo, a Joaquín, a su nieto, y me decían, oye, esto es otra cosa, esto es otra ciudad, o sea, que yo pueda estar en la casa aquí y pedir algo para comer en la noche y delivery, como funciona en Colombia, les cambió la percepción de lo que ellos imaginaban que era una ciudad destrozada. Entonces, como eso, creo que van a empezar a aparecer muchísimas soluciones en esta nueva realidad urbana de Caracas que van a transformar y van a mejorar la experiencia de vivir en una ciudad que de por sí, y comparto contigo, es mi ciudad favorita. Es una ciudad espectacular. Yo les puedo decir, he estado en diversas ciudades del mundo, digamos, por fortuna, porque he tenido la fortuna de hacerlo. Y esta ciudad no tiene padrote. O sea, Caracas es espectacular. No tiene sentido lo hermosa que es. Y creo que este movimiento que se está dando en lo urbano y estas transformaciones en cómo prestar servicios en la ciudad va a hacer que en pocos años tengamos una ciudad mucho más competitiva en muchos aspectos. Sí, y esto que mencionas también habla de la naturaleza de la persona que en medio de la crisis puede conseguir y construir las soluciones. Y gente como tú, gente como muchos que están en el sector privado en Venezuela, en un entorno de muchísimas dificultades, están haciendo grandes cosas, están trabajando no solo por su bienestar, sino por el bienestar de los demás. Y yo creo que esto es un ejemplo de cómo se puede coordinar, cómo se puede trabajar entre la gente, la sociedad, el sector privado, el sector público, y ahí creo que al final las potencialidades van a ser infinitas. Tal cual. José, de verdad, gracias por esta conversación. Creo que nos debemos una segunda más adelante. Será interesante resultados también un poquito más minuciosos, si se quiere, de algunos ejemplos y proyectos que ustedes estén manejando. Me encanta, me encanta. Bueno, buenísimo. A todos los que estén viendo esto, les invito también pasen por la página de Transect. Seguiremos hablando de muchos de estos temas. Saludos a todos. Un abrazo.